Buenos días tengan cada uno de ustedes. Nos complace mucho el saber que esta mañana de domingo es una mañana para poder darle la gloria a aquel que lo merece. Es el Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro guía, nuestro capitán. Siempre va delante de nosotros. Y esta mañana tenemos propósitos claros y precisos para poder compartir la palabra. En primer lugar, les doy la bienvenida. Les deseo que tomen un tiempo considerable para poder escuchar la palabra. Es el día del Señor. Hay ocasiones que nos damos tiempo para todo, podemos realizar cualquier tipo de actividad, pero este día específicamente queremos tomarlo para Dios. Él es el que merece nuestra atención, merece toda la gloria, merece toda la adoración y la alabanza. Y yo quiero compartir un pasaje en la Escritura, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo número 9, a partir del versículo 51. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51 en adelante, hasta el versículo 56. Yo quiero que ponga mucha atención. Si no tiene su Biblia a la mano, ponga atención y escuche. La verdad es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si nosotros ponemos atención a la palabra, vamos a poder comprender mejor las circunstancias que están alrededor de nuestra vida. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesús y dice de la siguiente manera. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Quiero que ponga atención en el versículo 56. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este pasaje nos narra cuando Jesús envió a sus discípulos a poder compartir, a poder enseñar, a poder ir y realizar las actividades que Él les había enseñado. Sin embargo, en ciertos lugares no recibieron la palabra y eso es muy común, que tú quieres compartir, vas de buena voluntad, con una buena disposición y la gente se encuentra con diferentes pretextos como que pues te vemos como que tú no vienes para quedarte aquí, que solamente vas de paso, así que ahorita no nos perturbes porque solamente vemos que tú eres un viajero. Y así fue como vieron a los discípulos. Dice que la escritura que los vieron como que su actitud era de ir a Jerusalén. Entonces el pretexto más común es, no te podemos recibir. Sin embargo, la actitud que tuvieron dos de sus discípulos no fue la más conveniente. Ellos, Jacobo y Juan, que eran hermanos, se acercaron y le dijeron, Señor, no nos recibieron. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías? O sea, como diciendo, si no quieren nada con nosotros, mejor que se termine. Pero el corazón de Jesús no era el corazón de eximir, de destruir, de acabar o de terminar con la existencia de alguien, sino más bien Jesús volteó y los vio y les dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. El Hijo del Hombre vino para salvar las almas de los hombres. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que la declaración que venía de parte de ellos, pues estaba completamente fuera de lugar, porque ellos no tenían la actitud correcta para poder decir, hoy hemos venido para darles la buena nueva de salvación, hemos venido para compartir con ustedes. Posiblemente tuvieron una idea muy celosa, una idea completamente determinante, pues manda fuego del cielo y consúmelos. Pero Jesús los detuvo. ¿Solo por qué? Porque Él les estaba demostrando cuál es el verdadero propósito de Dios para la humanidad. Jesús los ubicó rápidamente. Los cuestionó diciéndoles de qué espíritu sois.
Ustedes saben de dónde vienen, ustedes saben a qué se les ha enviado, ustedes reconocen por qué razón están aquí. Y esa es una de las preguntas que nosotros podemos hacernos principalmente a nuestras vidas. ¿Entiendes tú el propósito que tienes al vivir en este mundo como cristiano? ¿Sabes tú de qué manera Dios quiere usar tu vida para poder ganar a otras almas que están perdidas? ¿Sabes cuál es el objetivo andando con Jesús, con el Maestro? Hay cosas que nosotros tenemos que cuestionarnos para que podamos comprender que el propósito de Dios tiene un significado y tiene también un resultado cuando se lleva a cabo. Un resultado maravilloso. El resultado más precioso es la salvación de las almas. Querido hermano, la Biblia describe que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría en el reino de Dios cuando la gente entrega su corazón a Dios. Ese es el propósito por el cual el Evangelio está aquí. El versículo 56 lo dice claramente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y después de que les determinó cuál era el objetivo que tenía, dice la Escritura, se fueron a otra aldea. Quiere decir, el caminar de Jesús era incansable, lugar tras lugar, sitio tras sitio, la predicación de la palabra era el objetivo primordial. ¿Con qué finalidad? Que la gente entendiera que hay oportunidades para encontrar salvación y perdón de pecados, que hay oportunidades para encontrarse con el Rey de Gloria, que hay una verdadera razón por la cual se puede venir y confiar en el Dios Todopoderoso. Entonces, si no lo comprendemos, estaremos completamente ajenos al propósito de Dios y posiblemente nuestras vidas puedan terminar completamente en una actitud completamente difícil. Entonces, entendamos cuál es la raíz. El Evangelio significa la buena nueva, las buenas noticias. El Evangelio es el mensaje con el propósito divino, la buena noticia, la buena advertencia, el mensaje que llega a los corazones, el mensaje que puede irrumpir en los más duros corazones para hacerlos completamente diferentes. Si entendemos la raíz de ese evangelio, entonces tendremos una buena noticia y esos buenos propósitos tendrán cumplimiento en nuestras vidas. Juan capítulo 3 en el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay algo en lo que tenemos que comprender. Para que todo aquel que en él crea. Acuérdate de esta palabra todo, porque en esto vamos a tratar de hacer las circunstancias claras para que podamos resumir cuál es el propósito del Señor, cuál es el propósito del Evangelio, cuál es el propósito de la vida nueva que Dios quiere ofrecernos a nosotros. Dios tiene un propósito y ese propósito es salvar automáticamente las vidas, salvar a los que están perdidos, salvar a los necesitados, salvar a aquel que está ansioso de tener paz en su alma, de encontrar el refugio perfecto en medio de la desolación. Ese es el propósito claro y preciso del Señor Jesús. Quiere decir que desde un principio el tema crucial o el tema principal era enviar a su Hijo para morir por toda la gente que estaba completamente lejos de alcanzar el perdón y la salvación. Ahora, sabemos que el que está rescatado, pues ya no necesita un rescatador, ya fue rescatado, ahora vive en el Señor, ahora camina con Dios. Y yo creo que hay cientos y miles de personas que hoy están caminando con Jesús porque han rendido su vida, se han comprometido con Él y están actuando de acuerdo a la misericordia de Dios. Otros están intentando, otros posiblemente aseguran o piensan estar haciendo la voluntad de Dios, pero todavía no han tenido una renuncia total, una renuncia completa. Entonces, la Escritura nos deja bien claros. Cuando es enseñado el Evangelio claro y preciso, la gente puede tener una perspectiva mayor, con un amplio margen de conocimiento para poder entrar al reino de los cielos y poder disfrutar de la vida y de la salvación que el Dios del cielo ofrece. El justo, querido, no se esconde de la ley, porque la ley fue diseñada específicamente para la protección de él. Tú nunca ves a un justo que anda escondiéndose de la ley o que anda tratando de esconderse de las advertencias, no, porque esa persona cumple con los mandamientos. La ley fue hecha para el transgresor, para aquel que la quebranta. La ley fue
expuesta para aquellos que han determinado hacer su voluntad y no la voluntad de la ley que está explícita. Entonces, si tenemos este entendimiento, podemos comprender que el plan diseñado por Dios es maravilloso. Envió a su Hijo para este mundo necesitado. Envió a su Hijo a morir con la finalidad de rescatar, de pagar el precio que el ser humano tenía en contra de Dios, como una deuda en contra de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que cuando el hombre vive en su obstinación o en su egoísmo, está caminando completamente para el deterioro de su propia alma, para comprometerse cada día más con su yo, sin considerar que hay alguien que tiene misericordia para el ser humano. Ahora, quiero decirte algo, que cuando Dios hizo este plan, diseñó este plan, es porque vio a una humanidad en la mínima opción de alcanzar salvación. No había nada que se le pudiera ofrecer, porque ya había enviado a sus profetas, ya los habían asesinado, ya había enviado a sus mensajeros y no les habían hecho caso. Envió a su Hijo, esta era la opción más clara y más precisa. Esa humanidad estaba completamente o voluntariamente entregada a sus propios razonamientos, a sus propias pasiones, a su propio hacer y deshacer de su propia vida. En Romanos capítulo 3, el versículo 10 y 11, nos demuestra de qué manera vivía la humanidad o cómo se encontraba. Dice la Escritura que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y el verso siguiente dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Quiere decir, la humanidad está sin entendimiento, no puede comprender que un Dios de amor haya enviado a su Hijo para morir por sus pecados, para salvarlo, para regenerarlo, para purificarlo y para hacerlo caminar en un estado de santificación. Eso no lo puede entender la gente. También dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Humanamente el ser humano no busca a Dios porque tiene deseos. No, querido hermano, mira, hoy día lo podemos apreciar. El mundo está completamente entregado a sus placeres y aunque se ha predicado el Evangelio a lo largo de toda la tierra, mucha gente ha escuchado, pero no ha tenido una total rendición a Él. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. Y por eso es la urgencia de predicar el Evangelio. Por eso es la urgencia de considerar que esta es la vacuna precisa para la salvación de las vidas. Hoy el mundo está atento para ver cuál es el país que va a descubrir en primer lugar la vacuna, cómo se va a distribuir en el mundo, cómo va a tratar de apaciguar todos estos males que ha proporcionado este virus terrible, que están expectantes, se están gastando millones de dólares, de euros, o de la economía mundial está implementando gastos para lograr encontrar una vacuna. Y esa vacuna es solamente para la salud terrenal. Quiero decirte que la vacuna que ofrece Cristo es para la vida eterna. Es una vacuna que permanece para toda la existencia del hombre. Entonces, el escenario era propicio. No hay quien busque a Dios. Un caos terrible. Un mundo en un total desenfreno, en un total despilfarro de emociones, sin considerar lo que esto requiere: tener una actitud de rendición. Mira, el escenario es oscuro, el escenario es complejo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, los razonamientos humanos a veces dicen, no, yo puedo hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera para. Eso lo puedes escuchar continuamente. La gente dice, no, yo tengo control de estas cosas, y terminan completamente hechos un caos. Ahora, esto te ha dejado ver por qué razón en este periodo de tiempo, en lugar de haber aplanado la curva y haber tratado de terminar con todo ese contagio que hay de este virus terrible que ha ocasionado pérdidas irremediables en el mundo, no tanto de vida, sino también económicas y sociales, ha marginado a la gente, ha cerrado los lugares a donde la gente se tenía por costumbre congregarse. Pero déjame decirte que la iglesia sigue firme, sigue militando, sigue marchando, seguimos en pos de nuestro capitán Cristo para poder llegar adelante. Ahora, ¿por qué razón ha sido esto? Porque el hombre busca lo suyo propio, el éxito, la felicidad, que pues en cierta manera a veces es inalcanzable. Y sin Dios, menos se puede lograr.
Entonces, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? Es primordial mejor poner atención al llamado de Dios. Hay terapias interminables que la gente está buscando para encontrar la paz de ese vacío existencial que tiene. Están buscando suplir su necesidad a través de algún adictivo, a través de un psicotrópico, con tal de huir de la realidad, porque el mundo está hecho nudos, no hay comprensión y no entienden que hay un propósito maravilloso. ¿Cuál es el resultado de una humanidad que no busca a Dios, de una humanidad que no entiende? ¿Cuál es el resultado? Romanos 3, verso 16 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Quiere decir, no va a haber resultados positivos ni agradables para el ser humano mientras no entienda, mientras no busque a Dios. Eso es una cosa asegurada y a veces se oye muy fuerte decirlo, pero es una realidad y nosotros no podemos esconder la cabeza pensando, no, ¿por qué decirle esto a la gente? La gente ya no va a querer nada con Dios. Al contrario, debemos entender que el hombre no quiere realmente nada con Dios. Por eso es preciso predicar el evangelio con los mejores argumentos para que la gente entienda, que comprenda que hay una salvación y esa salvación, la única persona que le ofrece es Jesucristo a través de su muerte y su resurrección, a través de pagar el precio por nuestros pecados y nuestra indolencia. En medio de esta pandemia global, eso es lo que estamos viendo. Ya se debieron haber bajado todas esas cifras, sin embargo, se superaron. ¿Por qué? Porque si no hay que salir, ¿por qué salir? No, hay que evitar el salir. Pero estamos acostumbrados a la socialización, el encierro nos perturba el alma, nos hace sentir inquietos, parecemos leones enjaulados y rápidamente queremos buscar la calle y a veces no nos damos cuenta que la desprotección está ahí. Hay cientos de personas que no tienen oportunidad o más bien que no tienen un poco de respeto ni por sus vidas ni por las ajenas. Entonces debemos de considerar, si vamos a salir, hay que seguir con las recomendaciones de los expertos del CDC. Ocupemos en cuidar nuestra salud y, ¿por qué no, cuidar también la salud de los demás? Si hay este desorden continuo, quebranto, desventura, es el resultado. Y eso es lo que estamos viendo. Querido hermano, estamos viendo que aquí en nuestro estado, en nuestro condado, han subido las cifras de una manera completamente terribles y tenemos que tener compasión de los perdidos, tenemos que tener compasión de aquella gente que no se da por enterada, porque podemos ver que la vida de Dios es importante que sea conocida por el ser humano. Ahora entendemos por qué no se cumplen los propósitos divinos de Dios. Ahora entendemos por qué razón la humanidad sigue haciendo lo suyo, porque el ser humano no se sujeta a la ley de Dios. Y dice que no puede, porque esos son sus pretextos. Sí, yo quiero, pero no puedo. Hay algo que me domina, hay algo que me lleva siempre a volver atrás, hay algo que no me hace caminar completamente en seguridad con Dios. Job, en el capítulo 11, versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera: ¿por qué conoce a los hombres vanos? Dios está hablando y dice, Él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. ¿Acaso no se dará cuenta de lo que está pasando? Y después dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Sabes cuándo se va a hacer entendido el hombre vano? Nunca. Si no es por la misericordia de Dios, el hombre no entiende los razonamientos. Si no es porque el amor de Dios nos constriñe y nos hace sentir la bendición de Dios, no vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Por eso dice que no hay entendimiento y no hay quien busque a Dios. Y el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Eso no va a suceder. Eso lo está diciendo en una forma irónica, como diciendo, si Dios no actúa, hermano, nadie se salva. Si el Espíritu Santo de Dios no viene y convence de pecado al hombre, el hombre queda completamente extinto y completamente separado de Dios. Esa es una realidad y debemos de considerarlo. Realmente no va a suceder. Es imposible que esto pase, pero la verdad es que la dureza del corazón del hombre puede ser, Señor, transformada por el poder del Espíritu Santo, por la palabra.
porque la palabra es como martillo que quebranta la roca, es como fuego que purifica, es como espada que discierne las intenciones más ocultas del ser humano. Los razonamientos escriturarios en cuanto a la palabra de Dios son suficientes para hacer que una persona se haga sabia a pesar de haber estado viviendo en un estado de dureza. Porque la ley de Dios hace sabio al sencillo también, confronta las realidades, hace que la gente pueda comprender quién es, dónde está y de qué manera ha vivido. El Espíritu Santo tiene que tocar esas vidas. Y querido hermano, mi anhelo es que desde aquí pueda llegar la palabra de Dios a donde tú estás, para que el Espíritu de Dios toque tu corazón, toque tu sensibilidad y te haga apto para poder entender y poder recibir la palabra de Dios, que la puedas recibir como de parte de Dios y no de los hombres, que no vayas a tener pretextos a decir, este es el comentario de este predicador, eso es lo que dice esta persona, solamente son las opiniones de este hombre. No, que sepas que es de parte de Dios lo que te estoy diciendo, porque el tiempo es corto y quiero decirte que cuando Dios usa esos medios, la gente cambia totalmente. Eso lo tenemos por advertencia. Por ejemplo, cuando Felipe fue movido por el Espíritu Santo y le dijo, acércate a ese carro, llegó hasta donde iba un hombre que era un funcionario de una reina de Candace, era un etíope, y dice la escritura que este hombre iba leyendo el profeta Isaías. Pero el Espíritu le dijo a Esteban, acércate a ese carro, y cuando se acercó le dijo al hombre que iba leyendo ese rollo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, no sé de quién habla, si es de él o de otra persona. Y entonces, subiéndose Felipe, le explicó a partir de ese razonamiento de Isaías hasta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y dice que el eunuco recibió esa palabra, fue transformado su corazón, la verdad se hizo realidad en su vida, y entonces él dijo, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que yo vuelva o que yo pueda ser cristiano, que yo tenga un nuevo nacimiento? La palabra de Felipe fue muy contundente. En Hechos capítulo 8, verso 37, Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa fue la salvación para él. Eso fue lo que encontró. Entonces vemos que el Espíritu Santo es el único que provoca la convicción para que la gente pueda tener entendimiento de lo que está oyendo. Pablo, por ejemplo, cuando era Saulo de Tarso, dice que iba persiguiendo a los del camino. Era un hombre que estaba completamente entregado en celo y en demostraciones de su amor por su religión. Él no quería que nadie hablara algo que no fuera acerca de su ley, acerca de su enseñanza. Y entonces dice la Escritura que rumbo a Damasco, un resplandor de luz del cielo cayó sobre la vida de Saulo de Tarso y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, la vida de Saulo fue transformada en otra persona. Después de que el Señor envió a Ananías a orar por Saulo, dice la Escritura que Saulo pudo comprender que el llamado que él tenía era para predicar el evangelio del Dios Todopoderoso. Todo lo hizo Dios perfecto. Todo lo ha hecho Dios en su medida absoluta. Pero ¿qué pasa con la humanidad? El hombre natural, querido hermano, no se sujeta a la ley de Dios. Romanos 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne, cuando el hombre vive en su propio estado natural, sin haber tenido una rendición a Dios, él vive completamente haciendo lo que bien le parece, lo que mejor le place, lo que piensa que es lo más correcto para su vida. En otras palabras, está entregado a su yo en toda su manera, en toda la extensión de la palabra. La Biblia dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que él hace es solamente una enemistad mayor y se está enemistado contra Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? Estás en enemistad contra mí. Entonces dice la Escritura que le habló fuerte y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando el hombre está enemistado contra Dios, todo lo que hace es para su mal. Si quiere ser feliz, le salen mal los planes y está en derrota. Si quiere tener ganancias, sus negocios se le van a la quiebra y entonces se siente airado en contra de Dios. Si tiene un afecto hacia una persona y entrega todo su corazón y luego le traiciona, entonces su corazón queda destruido porque todo lo hace en su propio anhelo, en su propio deseo. Pero cuando Cristo viene, entonces hace la obra diferente. Dice que el hombre no se sujeta a la ley de Dios
ni tampoco puede, por más que quiera. Y es ahí el razonamiento de la gente: es que no puedo, es que me cuesta mucho, es que es bien difícil. Y algunos no te lo dicen, pero en la práctica lo hacen. ¿Por qué no vienen a escuchar la palabra? ¿Por qué no se acercan ahí? ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque tienen un razonamiento mayor, pensando que es mejor que el que tiene Cristo. Por esa razón han abandonado la iglesia. Por esa razón piensan: oh, Jehová ha abandonado la tierra, no nos ve más, hagamos lo que queramos. Y Dios está en contra del reino pecador. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra y están presentes en cada momento de la vida del ser humano. Querido hermano, entonces no podemos nosotros pensar que somos menospreciados por la gente, sino más bien, si hacemos la voluntad de Dios, nos sentimos bienaventurados. Alabado sea el Señor por ello. Comprendemos que el mensaje de Dios es lo más importante. Lucas capítulo 15, en el versículo 17 y 18, vemos otro caso muy particular. La Biblia nos habla de un hombre llamado, o más bien a quien se le hizo distinción de la parábola del hijo pródigo. Este joven un día le dijo a su padre: dame todo lo que me corresponde. Se fue, lo gastó. Bueno, tú ya sabes la historia. Perdió todo. Y dice que en el versículo 17 de esa misma historia del capítulo 15, estando él cuidando a los animales que tenía ahí en medio, dice que volviendo en sí, volvió a la realidad. Y es lo necesario que tiene que hacer el hombre: volver así, dejar del egoísmo a un lado, volver en sí. Dice, cuando él volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? O sea, pudo reflexionar, volvió a la realidad. Cuando el hombre vuelve a la realidad, puede comprender cuánta necesidad tiene de Dios y cuánto ha estado malgastando su propia vida, de qué manera ha hecho que su vida completamente se vaya deteriorando. Entonces él tomó una resolución: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es una señal de rendición absoluta. La desobediencia de esta persona le produjo llegar al tocar fondo, y cuando él se encontraba ya en lo más terrible de su tragedia, entonces dice la Escritura que volvió así en sí. Algo tuvo que suceder. Fue la misericordia de Dios que le hizo despertar a su realidad. Entonces se dio cuenta de su estado, reconoció que se tenía que rendir a sus aspiraciones egoístas y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso fue lo que mejoró las relaciones con su padre. Él volvió a tener una nueva reconciliación con Dios. Y hay gente que en un principio ha hecho así, ha querido negarse a Dios y ha dicho: yo quiero hacer mi voluntad, y han terminado terriblemente mal. Este es el día para que también muchos vuelvan los ojos a Dios y puedan decir: he pecado contra el cielo y contra Dios, y vengan de regreso y se reconcilien con el Padre amoroso, y que puedan saber que en Él hay vida, y hay vida en abundancia, y que no hay nada absolutamente que Él pueda rechazar, porque Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. En otras palabras, Dios está dispuesto para ayudar. Dios quiere hacerlo. El Salmo 50, el versículo 23 dice: el que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Hay que ordenar los caminos, hay que entender el propósito, hay que comprender que Cristo todavía está dispuesto a salvar, porque Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan. Él es el Dios Todopoderoso, Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si ayer hizo algo de misericordia con Saulo, si hizo misericordia con este hijo pródigo, tendrá misericordia también para nosotros. Esa es una realidad. Mejora tus caminos, mejora tus propósitos. Dios trata de salvar a la humanidad. Sabrás que es lo mejor que podemos recibir, la salvación de Dios. Lo contrario al hijo pródigo, pues también la Biblia lo describe. Está hablando acerca del joven rico. También habla de otro joven, pero este joven con una actitud diferente. En primer lugar, se acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Cuánta gente se ha acercado con esa finalidad? ¿Y yo qué hago para cambiar mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Con una mentalidad muy completa de obras. ¿Qué debo de hacer? No, lo que tienes que hacer es renunciar a tu yo, es renunciar al ego, es arrepentirte de corazón, es reconocer que Jesucristo puede salvar a toda la gente. Eso es lo que hay que hacer. El capítulo 10 de Marcos, versículo 21 y 22, dice la Escritura que entonces Jesús, mirándole, le amó, porque le había dicho:
los mandamientos haces, dijo, hey, no me molestes, yo hago todos los mandamientos. No haces esto, no, yo no hago eso. Entonces le dijo Jesús, viendo que tenía una justicia propia, lo amó, mirándole le amó. Y he tratado de tratar de interpretar este pasaje. Lo amó. ¿Qué mirada le pudo haber manifestado Jesús? ¿Cómo lo pudo haber visto? ¿Con qué ternura pudo observar a este joven? Dice que lo amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. No estaba invitando a ser parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que fue tan grande el impacto para la vida de este joven que él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se afligió. ¿Cuánta gente no se aflige hoy cuando escucha el mensaje? Eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que eso es lo que Dios pide de mí, eso es lo que Dios requiere. Y entonces se afligen y mejor deciden apartarse en acciones y también a escondidas. Porque muchos no lo declaran de esa manera, sino a escondidas. Saben cuál es la demanda de Dios, que hay que arrepentirse, que hay que buscar a Dios. Dicen, no, es muy grande ese camino para mí, y entonces mejor deciden apartarse o deciden aparecer ahí de vez en cuando, pensando que con eso alivian su conciencia y su mente. Pero déjame decirte que no. La rendición, perdón, es muy difícil para el humano. La mayoría de gentes no están dispuestas a rendirse totalmente. Escuchan el Evangelio, hay disposición de Dios, los corazones son afectados por la palabra, porque cuando la palabra viene, los corazones realmente entienden, pero muchos tienen conceptos que aseguran que son mejores que los que Dios tiene, y entonces se afligen y mejor deciden separarse. No, no quiero más, es muy difícil lo que pide, no, eso no, háganme una concesión más pequeña, que nada más algo que no me duela mucho, algo que no me cueste trabajo, algo que no me rete a tomar una disposición. Lamentaciones 3, versículo 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Él trata de enseñar, el hombre se aflige porque el hombre conoce cuál es su necesidad. Y el versículo 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese por su pecado. ¿Sabes cuál es la razón por la cual la gente se aflige? Por su pecado, por su egoísmo, por su manera de vivir, porque no quiere reconocer que en Dios está la vida, que Él puede solucionar los problemas, que en Cristo hay una vida eterna total, sí, con muchas pruebas, con muchas tentaciones, con muchos conflictos, pero la Biblia dice que Él va a estar de nuestro lado, que Él va a pelear por nosotros, que ningún arma forjada va a prevalecer contra nosotros. Entonces, cuando entendemos el razonamiento de que la voluntad de Dios es salvar, querido hermano, rindámonos a los pies de Cristo, volteemos los ojos a Él. Cristo por todos murió, no por unos cuantos. Esa es la realidad y es necesario que lo sepamos. Cristo por todos murió. No quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie vaya a la eternidad sin Dios, sin esperanza. El capítulo 3 de Juan, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la idea maravillosa, infinita para poder confiar en Dios. No lo envió para condenar al mundo. No te sientas condenado. Más bien entiende que lo que Dios está haciendo es sacar lo profundo que está escondido de tu corazón, ponerlo a la luz para que tú tengas la oportunidad de tener un rendimiento, una rendición total en la presencia de Dios. Que puedas decir, ya no puedo más, aquí dejo todas mis cargas, ahora quiero caminar contigo, ahora voy a renunciar a todo lo que poseo, ahora quiero ser parte tuya. Eso es lo que Dios quiere. Romanos 3:3. Porque muchos dicen, no, pero es que mira lo que me enseñan. No, si algunos de ellos han sido incrédulos, queridos hermanos, su incredulidad no puede hacer nula la fidelidad de Dios. Dios es fiel hasta lo último. Entonces hay que creerle de todo corazón. La salvación es gratuita, pero es necesario una total rendición, un total arrepentimiento. No solo confesar, sino apartarse. Porque es muy fácil. Aquí confieso mis pecados, pero los sigo practicando en oculto. No, confesaos
y apartaos de los pecados. Hay que rendirse, renunciar a la vida pasada, vivir una nueva vida, entregarse al Dios del cielo. Romanos 10, versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Si tú crees en él, no vas a sufrir vergüenza, no vas a sufrir derrota. Si tú vienes a Cristo, vas a ser un triunfador. Cristo va a estar contigo, te va a ayudar, te va a bendecir. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú crees en él, ¿cuál vergüenza? Te redimió, no importa tu pasado, no importa de qué manera hayas vivido. Cuando viniste a Cristo, él te hizo una nueva criatura y ya no se llama inmundo lo que Dios ha limpiado. Ahora es una nueva criatura que puede vivir para Dios y que puede tener las aspiraciones de vivir en un estado de santificación en medio de un mundo donde la oscuridad es tan tremenda y rampante, donde la gente solamente busca lo suyo propio, donde tú puedas hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Recuerdas esa palabra todo? Todo implica que no hay excepción, que no hay nadie que se quede fuera. Todo. Pero ¿por qué razón no todos entran? Recuerda, en el principio pudimos explicar, acuérdate esta frase todo. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿Sí? Muchos no pueden acercarse a Dios porque no han creído en él, porque ni siquiera lo conocen. Porque hoy escuchan muchos mensajes de todos los tópicos que creo que pueden ser pues necesarios, pero lo más importante es el Evangelio de Cristo. Lo más importante es predicar acerca del amor y la salvación. Lo más importante es hacerle ver a la humanidad que hay solución en Cristo Jesús. Y se hablan de muchos tópicos, sí, que posiblemente sean importantes, pero hay algo que nosotros debemos de comprender. La resolución total de Dios es salvar a la humanidad. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Muchos me han oído de Jesús, han oído historias, han oído fábulas, han oído chistes, han oído toda clase de cosas, inclusive las mejores ilustraciones, inclusive los mejores extractos de la historia universal, pero no han escuchado que Jesucristo es el que salva, el que perdona, el que liberta, el que vive, el que reina y el que vendrá por su iglesia. No han oído hablar de él, no han conocido los mandamientos, no han conocido las experiencias de vida que Dios le manifiesta al hombre cuando se acerca a él. Y es por esa razón que el hombre todavía puede tener un compendio de teología, pero no tiene la verdadera idea de que Jesús es el redentor de la vida del hombre. Entonces, todo lo tenemos que comprender. Romanos 10, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la razón, hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, la predicación del Evangelio que llegue a los corazones. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Necesitamos que la gente crea en él, que la gente comprenda de él. Necesitamos que la gente sepa quién es Dios. Dios envió a su Hijo para redimir y pagar las culpas del ser humano. Pero se necesita una rendición y un arrepentimiento. Creer en sus maravillas, creer en sus propósitos. ¿Cómo creerán en quien no han oído? La fe viene por el oír y el oír la palabra. Jesús habló mucho, se desenvolvió y caminó 190 kilómetros en toda la región de Palestina. Sanó enfermos, echó fuera demonios, habló las palabras más maravillosas que puede haber hablado cualquier persona interlocutor. Habló todos los mensajes y todos los tópicos necesarios por saber de la muerte, de la vida, de la codicia, del pecado, del adulterio, de todo lo malo que hay en el corazón del hombre. Habló de cada una de esas cosas. Él fue el que se ciñó y tomó un lebrillo para lavar los pies, demostrando con ejemplos la humildad. Fue alguien que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió hasta lo más bajo para poder compartirle a los espíritus encarcelados. ¿A qué me refiero? Aquellas almas que estaban dominadas por la transgresión y el pecado. Él vino a dar vida. Juan el Bautista lo reconoció y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tomó como la figura del sacrificio total, el Cordero limpio, el Cordero sin manchas que quita el pecado del mundo. Y no solamente de un pueblo
pueblo, como la nación judía, sino de todo el mundo. Esa fue la expresión de Juan el Bautista. Entonces, querido hermano, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuánta gente hoy está hablando algo que no ha tenido en conciencia real para poderlo transmitir? Jesucristo tiene que ser una realidad en nuestros corazones. Y querido hermano, tú que estás allá en tu lugar, si Jesús es tu Salvador, Él te ha llamado para que tú compartas el mensaje de Cristo, para que le hables a la gente quién es Jesús, de qué manera vivió, cómo se desenvolvió en su ministerio, cómo murió, cómo resucitó y cómo ha preparado un lugar para que cuando Él regrese, vayamos con Él. Gloria a su nombre. Eso es lo que Él quiere que nosotros comprendamos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La predicación debe de ser con los mejores argumentos para que la gente entienda, que no se esconda, que los baluartes donde se esconden sean baluartes de lodo, que aquellos lugares a donde se refugian sean cisternas rotas que no sostienen el agua, que la verdad pueda fluir de una manera maravillosa. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17, Pablo habló acerca de su llamado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me puso por fiel poniéndome en el ministerio. Él fue el que recibió el llamado de Dios y fue un trabajador inconstante. Todo lo llenó del evangelio. Él no que tenía otra cosa. Él dio la gloria, dijo al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los logros de salvación en el ministerio terrenal del apóstol Pablo fueron gloriosos. Fundó demasiadas iglesias, estableció muchos discípulos, estableció ancianos, estableció personas que estuvieran a cargo de una obra. Un verdadero apóstol en el trabajo maravilloso del evangelio. Sí. ¿Sabes por qué? Porque él solamente tenía un razonamiento. Había comprendido el razonamiento de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, verso 2, dice, porque hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Todo eso lo dejó a un lado. Todo eso lo dejó a un lado. Predicó algo que era necesario que la gente escuchara. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque fue en la muerte donde Él ganó la victoria. Fue en su muerte donde Él acabó con el mal. Fue cuando Él dijo, consumado es. Y dice la Escritura que el velo del templo se rasgó en dos y entonces tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Pablo, sus atributos eran un compendio de conocimiento. Él tenía toda la enseñanza, toda la instrucción. Un hombre que había estudiado a los pies del mejor rabino de la historia, en la escuela rabínica de Jerusalén, de Gamaliel. Era el hombre que tenía quizás los doctorados más grandes y precisos. Y dijo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Y en otras palabras, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el propósito de Cristo. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Allí en tu lugar, tú puedes reconocer a Dios y dejar de luchar contigo mismo. Dejar de andarte escondiendo y dejar de pensar que tú puedes. Hermano, Cristo es el que puede. Amigo, Jesucristo es el que murió por nosotros. Querido amigo que me escuchas donde quiera que estés, el mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. ¿Qué te podría decir? Que solamente en Él está la vida y Él es la luz de los hombres. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que medites. Quiero que no te vayas hasta que digamos amén. Y que con tu corazón en la mano le digas, Señor, perdóname. Yo me rindo, pero me rindo a ti de todo corazón. Y mientras oramos, preparamos para cantar Yo me rindo a Él, desde tu lugar, desde tu sitio. Ahí, si tienes oportunidad, arrodíllate ahí en tu cama, en tu mesa, junto a tu silla, y dile de todo corazón, Señor, yo me rindo a ti. Señor, he oído tu palabra, he comprendido tu verdad, he podido saber que tu plan es perfecto y maravilloso. Padre, toma estas vidas en tus manos. Extiende tu compasión y tu misericordia hacia ellos. He predicado tu palabra
Y espero que esos corazones hayan recibido de ella. Redarguye lo más profundo de ahí y permite que haya una renuncia absoluta para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que salves. Renunciamos a todo hecho ajeno y a toda la vida pasada y reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro propósito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Los placeres he dejado y me rindo todo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Fiel es para ti, Señor.